Muy buenos días, apreciados y queridos hermanos que nos reunimos por este medio. Dios en este tiempo ha dejado este medio, ¿verdad? Para también podernos reunir, poder aprender, poder entrelazar nuestros brazos de amor y de amistad entre hermanos de diferentes partes. Tenemos hoy otro estudio más respecto a la venida del Consolador. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 9 del libro, la unción plena del Espíritu. ¿Cuántos queremos tener la unción plena del Espíritu Santo? Yo creo que la mayoría o todos los que estamos acá, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar este capítulo tan importante. Éfeso era una ciudad de Lidia, situado al occidente en la costa occidental de Asia Menor. ¿Cuántos conocemos algo de Éfeso? A ver, ¿quiénes hemos escuchado? Aparte de que hay un libro que se llama Efesios, ¿verdad? La palabra de Dios, escrita, es una carta escrita por el apóstol Pablo. Pero, ¿qué era Éfeso? ¿Qué representaba Éfeso? ¿Alguien puede decirme? También hemos sabido que es una iglesia, hermano, en Apocalipsis. Una iglesia que quedaba en Éfeso, pero la ciudad como tal, ¿qué representaba o qué era? ¿Alguien sabe eso? Bueno, hoy vamos a aprenderlo lo que no lo sabemos. Éfeso era un punto de encuentro comercial. Estaba entre dos caminos o tres caminos, más bien, que llegaban hacia ese lugar. Era una ciudad como un puerto, ¿ya? Aunque su puerto contenía mucha sedimentación todavía, se veían los barcos que eran movilizados hacia toda parte del mundo y salían de Éfeso para llevar telas, especias, ungüentos. Era una ciudad muy comercial. Los habitantes eran ardientes y devotos al placer. Hacían gala de poseer el teatro más grande del mundo. Tenía 160 metros de diámetro y unos 7 de ancho. En ese lugar habían 110 músicos que tocaban a la vez. Tenía 66 corridas de asientos y una capacidad de 24.500 personas. Tenía ese teatro, así que, pero no era un teatro para ir a adorar al Dios del cielo. Era un teatro para ir allí a hacer sus presentaciones y todas sus cosas para una diosa que ellos tenían, que era la diosa Diana. El culto dedicado a Diana. Así que eran idólatras, hermanos. Y curiosamente, o más bien, lo que Dios transforma en bueno, que Éfeso es de las iglesias, de las 7 iglesias, la primera iglesia, ¿sí? Ubicado en Asia Menor, ya lo dijimos. Y esta primera iglesia es una iglesia ejemplar y es una iglesia muy amorosa, ¿verdad? Muy pura. Entonces la iglesia apostólica realmente es la iglesia de Éfeso, donde comenzó todo. Así que Dios escoge, hermanos, quizá lo peor, digámoslo así, entre otras cosas, para sacar lo mejor. Porque ese es Dios. Dios transforma lo malo en bendición. Dios transforma lo que está, el episodio de la vida de un ser humano que está sumido en las drogas, que está sumido en el alcoholismo, que está sumido en la promiscuidad, en la pornografía, en lo que esté sumido, para hacer de eso algo formidable. Y lo hizo con Éfeso. Pero vamos a ver qué era lo que había, o sea, en la vida espiritual de Éfeso, cuál era el trabajo misionero que se estaba desarrollando. Hace un ratito la hermana Aide de este grupo tuvo un testimonio muy lindo acerca de cómo ella estaba preocupada por la obra misionera de su iglesia, porque no llegaban muchas personas a las campañas, pero ella ha orado y Dios ha contestado a través del Espíritu Santo, porque es Él el que mueve a las personas hacia el arrepentimiento. Y ahora en esta semana están llegando más de 60 o 60 personas, dice ella, a la campaña, cuando solamente 100 personas son las que se reúnen. Así que van más de la mitad de personas
asistiendo más de la mitad del porcentaje de las personas que asisten a la iglesia. Y eso es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. El débil Apolos, el ministerio de Apolos, que era débil. Vamos a ver por qué era débil el ministerio de él. A esta importante metrópoli llegó Apolos. O sea, ¿a dónde? A Éfeso. Un judío alejandrino convertido al cristianismo. Alejandría también era un centro de figura, donde Filón, que era la figura más sobresaliente, digamos que permeaba con su filosofía todo ese lugar. De paso, la influencia del pensamiento griego había invadido también el método hebreo al estudiar sus propias escrituras. Al investigar la figura de Apolos, dice que es necesario tener esta información en mente. Era un hombre docto, elocuente y poderoso en las escrituras. Sabía cómo presentarlas con convencimiento y era cuidadoso en sus enseñanzas. Poseía el don de la oratoria y era directo en sus presentaciones. Estaba dotado de un espíritu ferviente, habiendo absorbido estas posiblemente de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Eso lo vemos registrado en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 25. Pero sus presentaciones, hermanos, eran teóricas. No podía llevar a la gente más allá de lo que él había ido, ni siquiera un metro más adelante, ni un centímetro. Entre sus oyentes había un laico, habían dos laicos, Priscila y Aquila, que eran humildes y conocían a Jesús mejor que él, porque lo habían conocido experimentalmente. Estos lo instruyeron mejor en esta forma. Uno podría pensar que con la elocuencia de Apolos hubiera revolucionado la ciudad de Éfeso, pero se habla muy poco de su ministerio allí, a pesar de la flamígera elocuencia de su alma. Era un alma sincera. Su ardua labor tuvo muy poco resultado y pasó luego a la ciudad de Corinto. Más tarde, cuando Pablo llega a Éfeso, buscó la iglesia descubriendo que solo 12 discípulos débilmente estaban allí. Indudablemente se reunían en algún oscuro salón, ejerciendo muy poca influencia sobre la gran ciudad idólatra, de la cual los había rescatado por la gracia de Dios. La penetrante pregunta de Pablo, la estudiamos un poquito ayer. Al instante Pablo vio que algo faltaba en la vida y testimonio de estas personas. Estaba convencido de que había una razón específica por la cual no ejercían mayor poder. El apóstol era un observador penetrante y buscaba la causa productora de este efecto. Su condición insatisfactoria era pues lamentablemente evidente. La pobreza de su experiencia cristiana práctica, la ausencia de la actividad espontánea y la impotencia de su testimonio no podían ocultarse. Los 12 hombres representaban el producto de un ministerio, el de Apolos. Su elocuencia guiaba. Si un predicador comienza con una mera elocuencia, por lo común termina en una mera instrucción. ¿Escuchamos, hermano? Si solamente el predicador es elocuente, instruyendo, solamente terminamos en eso, en una mera instrucción. Muy a menudo faltará el dinamismo divino, porque un hombre puede levantar a otro solamente al nivel en que él mismo vive. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz en la verdad divina.
Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañado por el Espíritu, vivificará la conciencia y transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con sus mandamientos y sus promesas, pero a menos de que el Espíritu Santo grabe la verdad, ningún alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Vuelvo a decir esto, hermanos, que es muy importante. Uno podría presentar la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y sus promesas, pero a menos de que el Espíritu Santo grabe la verdad, ningún alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Hermanos queridos, yo recuerdo que cuando yo era niña, esos hombres poderosos que conocí, los laicos, que vivían del Evangelio, que vivían por el Evangelio, que gastaban su vida por el Evangelio. ¿Qué predicaban esos laicos? Hermanos, predicaban la verdad presente. Predicaban con estos libritos rojos todo el tiempo. Predicaban los mensajes de la sierva como si fuera hoy, para su tiempo. Ellos muchos ya murieron, pero predicaban con ese fervor, con ese ahínco, hermanos, convencidos de que el Señor iba a venir próximamente, en el tiempo de ellos, a reclamarnos como suyos. Y vivían una vida, hermanos, una vida elocuentemente consagrada, una vida que reflejaba el Espíritu de Dios. ¿Qué está pasando hoy? Estamos viviendo los mensajeros, el mensaje. Ese es el punto. Estamos viviendo humildemente en el Pentecostés inicial, previo al gran Pentecostés que se avecina. Antes de que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes de que hubiese predicado un sermón evangélico, después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Por qué no podemos predicar la verdad presente con fuerza y poder? Porque no oramos por el Espíritu Santo. Lógicamente no vivimos en el Espíritu y entonces no podemos llenar a Jerusalén de la doctrina que tenemos que estar esparciendo. Sin mayores preliminares, Pablo abordó directamente el punto crucial de lo que estaba ocurriendo. ¿Recibiréis el Espíritu Santo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les preguntó. Y la respuesta de ellos fue: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Los discípulos de Juan sabían que el Espíritu Santo vendría, pero no lo habían recibido aún. Apenas de que esta experiencia de Éfeso sucedió 20 años antes, el día del Pentecostés. Pablo no preguntaba, acerca de los dones especiales del Espíritu, sino sobre el don supremo del Espíritu Santo. La respuesta de ellos indica que así lo entendían. Querían saber si ellos habían recibido la unción del Espíritu Santo, el rasgo distintivo central y permanente del Pentecostés. Porque existe una experiencia que va más allá y está por encima del paso inicial mediante el cual el Espíritu se revela por primera vez y revela el pecado y engendra una nueva vida al alma. Y dicha experiencia consiste en el acto de ser lleno del Espíritu Santo. Por falta de ella, el testimonio del cristiano es débil
y su vida espiritual no es sino una experiencia parcial. Una cosa es saber algo acerca de la operación del Espíritu Santo, pero es algo sumamente distinto recibirlo como huésped personal dentro de uno mismo. Y estos discípulos de Éfeso todavía no estaban relacionados experimentalmente con esta gran provisión y realidad. De modo que Pablo, indudablemente, los versó en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ascendió el que había sido glorificado y había sido recibido por su Padre, la promesa del Espíritu, y quien a su vez lo había enviado al mundo para que cada creyente pudiera recibir. Pablo les explicó estas cosas. Les explicó cómo el Señor Jesucristo lo había sacado a él de las tinieblas, de ser un perseguidor a ser un perseguido, de ser un hombre que solamente vivía del formalismo, ahora a vivir en el Espíritu. Entonces era por experiencia que Pablo venía a hablarles. Entonces recibieron el Espíritu Santo en armonía con la provisión celestial. Qué lindo, ¿verdad? Que Pablo, una persona apartada por el mismo Señor Jesucristo para ser su portavoz, habiendo recibido ya el Espíritu Santo, pudiese ayudar a otros que no entendían y que no habían recibido, ni siquiera habían escuchado hablar del Espíritu Santo, aceptaron el Espíritu de Dios como la guía de sus vidas. No hay compensación para la falta del Espíritu, hermanos. Muchos han avanzado hoy hasta el bautismo del arrepentimiento, pero no han ido más lejos. Son honestos, son sinceros y obedientes en la medida de su conocimiento, pero ignoran la vida más abundante, más esplendente y más amplia. El conocimiento que pueden tener del Espíritu es vago, indefinido e inadecuado. Su personalidad, poder y presencia son incomprendidos. En gran medida ignoran sus provisiones y su programa y se hallan tristemente desprovistos de sus frutos. Qué importante es este párrafo. Muchos han avanzado en el bautismo del arrepentimiento, pero no están más lejos de eso. Son honestos, sinceros, obedientes en la medida de sus conocimientos, pero ignoran, dice, la vida más abundante, más esplendente y más amplia. El conocimiento que pueden tener del Espíritu Santo quizás es vago, indefinido o inadecuado. Yo creo, hermanos, yo misma me incluyo en esto, que yo tenía un conocimiento del Espíritu Santo vago, inadecuado. Ahora, hermanos, que he venido estudiando un poco más acerca de este don maravilloso del Espíritu Santo, que debe ser para mi vida, estoy tratando, hermanos, porque es que no es fácil, habiendo sido acostumbrados, sí a creer en el Espíritu Santo, sí a pedir por el Espíritu Santo, pero no a vivir en el Espíritu. Es algo que el diablo detesta que lo hagamos, pero que Dios quiere que lo hagamos para poder estar listos. Primero, cuando seamos sellados, si no lo hemos sido, tiene que ser con el Espíritu. El Espíritu Santo es el sello puesto en la mente de nosotros. Y en segundo lugar, hermanos, vivir en el Espíritu para no volver a pecar. Porque el camino del cristiano es el camino de la santificación y la perfección, pero no es en nosotros. No es con un conocimiento vago del Espíritu Santo que lo vamos a lograr. Lo va a lograr Él en nosotros, poniendo la vida de Cristo en mi vida. Que yo ya no viva, sino que yo viva en Cristo. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y Él lo entendía, por eso Él lo vivió y lo pudo dar a otros. Es fácil mirar hacia la cruz como fundamento de la fe o hacia el trono que anticipamos con esperanza.
Pero vivimos en un presente formidable con sus gravísimos problemas y todavía miles no lo han captado en grado alguno de apreciación ni de apropiación. La suprema certeza y la realidad del Espíritu Santo. Somos débiles porque la mayor de las provisiones divinas para que está dispuesta esta dispensación se halla velada y es irreal. Comprendemos otras verdades, pero no nos hemos aferrado a esta, hermano. El hecho de que el mayor poder y suprema realidad y necesidad del mundo actual es del Espíritu Santo. No meramente en el mundo en general o en forma colectiva dentro de la iglesia, sino en la vida individual. Cuando los discípulos llegaron al aposento alto, hermanos, con Cristo, para luego recibir el Espíritu Santo, y recibieron ellos la lluvia del Espíritu Santo en forma copiosa, y pudieron hacer una obra maravillosa, que nunca lo hubieran hecho sin el Espíritu Santo. Individualmente ellos fueron probados. Recordemos a Pedro y los otros discípulos, cada uno fue probado en lo que le hacía falta. Pedro en su suficiencia propia, por recordar algunas de los episodios, ¿verdad? Y Tomás en su incredulidad. Y así cada uno. El Señor tiene para nosotros un arsenal, digámoslo así, de herramientas espirituales para que nos apropiemos de ella a través del Espíritu Santo. Mientras los ministros sigan imaginándose que lo que necesitan es más fervor, importunidad, brillantez y fuerza, y que si pudieran obtener estos factores transformarían en todo lo que podrían llegar a ser, su predicación seguirá siendo de poca monta, porque solamente estarán perpetuando su condición de debilidad. No es un blanco lo que hay que llenar, no son muchas almas las que hay que llevar, son almas convencidas por el poder del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros, de los laicos, de los pastores, de los ministros. Vivir una vida en el Espíritu. Eso es lo que Cristo quiso, que sus discípulos tuvieran. Y les fue enviado el Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron. Al mirar a través de los siglos hacia el episodio de Éfeso, la pregunta de Pablo sugiere la razón por la cual muchas vidas son fracasos espirituales y por la cual la iglesia es tan débil. Nada puede compensar la falta del Espíritu Santo. ¿Qué cosa, hermanos? Nada puede compensar la falta del Espíritu Santo. Ningún programa misionero, ningún programa aguerrido para atraer almas, ningún programa, hermanos, puede debatir la debilidad de la iglesia a menos que nosotros entendamos que tenemos falta del Espíritu Santo. Lo que el vapor o la gasolina es para la máquina, lo que la electricidad es para el motor, eso y más es el Espíritu Santo para el alma que batalla con el pecado y para el problema del servicio exitoso. Nos desanimamos, hermanos, de no ver resultados. Eso es lo que hace falta. El Espíritu Santo viviendo en la vida de las personas que hacen las campañas, viviendo en la vida de los laicos, viviendo en la vida de la familia de la iglesia. Como el fuego difiere del agua. La pregunta de Pablo marca el límite entre dos clases de cristianos en la iglesia. Los que conocen a Jesús solo como Salvador, que perdona los pecados y les ofrece la esperanza del cielo, y los que lo conocen como Señor sobre el poder del pecado, quien mora en el alma del obrero como presencia viviente y realidad personal, equipándolo así para un servicio más amplio. Por conocer a Jesús, por lo que se dice de él o por lo que se vive con él.
Algunos vienen con un ministerio de arrepentimiento, bautizando con agua para una limpieza exterior y una reforma moral. Hacen virtualmente de la obra de la iglesia una cuestión moral en vez de una espiritual. Tengo que cambiar, tienes que cambiar la parte moral, pero la conducta del individuo en lugar de su naturaleza es lo que queremos cambiar. Así lidian con una reforma exterior en lugar de una transformación interior. Pero Juan habló de que aquel que bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Su obra difiere del simple bautismo para arrepentimiento, como el fuego difiere del agua. Posee un poder interno, sumamente poderoso. Este es el poder que completa el bautismo preliminar del arrepentimiento. Es decir, arrepentirnos es necesario, pero ese poder, hermanos, el poder del Espíritu completa ese arrepentimiento, porque nosotros no tenemos arrepentimiento, no tenemos que dar arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que nos coloca en el corazón el deseo de arrepentirnos, mis queridos hermanos. Es el don del Espíritu Santo el que nos da arrepentimiento. El recibirlo es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Después de 3 años de compañerismo personal con los discípulos, Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para que recibieran el Espíritu Santo. Escuchen, hermano, necesario. Cristo lo vio necesario. Porque entonces, ahí los discípulos tendrían todo el poder de la deidad. Conocimiento del Padre, vivencia con el Hijo e internalización del Espíritu Santo en sus vidas. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros hoy también. La presencia del Espíritu, declaró, sería para ellos aún de más valor que su continua presencia corporal. Qué lindo es Jesús, ¿verdad? En Él estaba toda la plenitud de la deidad. Y Él debía dejar el Espíritu Santo para que sus discípulos pudieran seguir adelante. El resultado es una predicación exenta de poder. Insistimos, ¿a quién le corresponde hacer una pregunta tal como la que hizo Pablo? ¿Recibisteis el poder del Espíritu Santo cuando creísteis? Eso le preguntó a los discípulos de Apolos, que eran discípulos de Juan el Bautista. ¿No es acaso el ministro? Pablo lo hizo inmediatamente cuando lo necesitaba y era evidente. Apolos era un ministro de la palabra. ¿No era acaso el ministro el que los había adoctrinado? Pero ¿por qué les hizo esa pregunta? Su pregunta indica que había habido solamente una instrucción parcial. Su necesidad era primeramente, hermano, la falta del predicador. La falta del predicador era lo que ellos tenían en sus vidas. La presentación del Evangelio, que no incluye la gloriosa provisión del Espíritu Santo, no es completa ni adecuada. El que ha sido instruido parcialmente puede tener solo una experiencia parcial, pero en demasiados casos, el asentimiento intelectual a la verdad evangélica ha sustituido esta provisión divina. Muchos predicadores poseen magníficos dones, son celosos, poderosos en las escrituras y elocuentes, y sin embargo, dejan detrás de ellos a conversos débiles y defectuosos, porque ellos mismos viven experimentalmente del lado equivocado de su Pentecostés personal. Nadie puede expresar con claridad si no tiene una impresión clara de lo que quiere decir. La tendencia es siempre hacia lo formal, al materialismo, lo utilitario, lo que sea útil. Cuán fácilmente disminuye la visión espiritual esto. Pero es la ausencia del Espíritu lo que hace
que la predicación de un hombre sea poderosa o sea débil. ¿Qué es lo que hace que la predicación sea poderosa, hermano? La presencia del Espíritu Santo en la vida de quien lo predica. La erudición, los talentos y la elocuencia son debilidad sin la presencia del Espíritu. Si el alma de Pablo ardía cuando dirigió a los 12 hombres a la pregunta vital, no diría, ¿qué no diría si pudiera ver la iglesia de hoy? Uy, hermanos, ¿qué diría Pablo si pudiera ver la iglesia de hoy? La iglesia adventista, el pueblo final. ¿Qué diría? ¿Qué no diría si pudiera ser la iglesia de hoy? Y en este tiempo de la lluvia tardía, hermanos, que no es lo mismo. ¿Diría lo mismo? Observemos la siguiente declaración para entenderlo. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. ¿Qué es lo que hace impotente el ministerio evangélico, hermano? La ausencia del Espíritu Santo. Puede poseer saber, talento, elocuencia y todo don natural adquirido. Pero si no está la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Pueden ser ganados, hermanos. Pueden bautizarse. Pero ¿cuántos se salen por la puerta de atrás en un tiempo indefinido? Escuché algunas estadísticas de la División Interamericana hace poco. ¿Cuántos miembros se quedan y cuántos salen? De 100, se va el 90%, hermanos, en la División Interamericana. Es preocupante, alarmante, pero esto es lo que está pasando. Esto es lo que está ocurriendo. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Quedarse en la iglesia es lo que pasó con Apolo, ¿verdad? Y sus discípulos. Ellos seguían lo que el discípulo decía. El discípulo era sincero, pero no tenía el Espíritu, hermano. No vivía con el Espíritu Santo. Ni siquiera lo conocía. Por lo tanto, si sus discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con Cristo, escuchen bien, si sus discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con Cristo y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que se hará sentir sobre los corazones. Dios hará de ellos conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. Nos espera eso, hermanos. La influencia más divina del universo va a caer sobre los sinceros. No importa si tenemos o no tenemos el grado de educación, el grado de inteligencia que el mundo provee, requiere, la elocuencia. No. Si somos llenos del Espíritu, lo tenemos todo, queridos hermanos. Y humildemente debemos pedirlo con pasión, con urgencia, con insistencia. Eso lo dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 212. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu, no puede avivar el alma o satisfacer el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos, las promesas de la Biblia, pero a menos de que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no podrá ser transformado. Tremendo. Que el Espíritu Santo grabe la verdad en nosotros, hermanos. Nuestro carácter no puede ser transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error. Y ahí me detengo un poquito, hermanos. ¿Por qué nosotros no avanzamos en la vida espiritual? ¿Por qué la iglesia está aletargada? ¿Por qué no vemos hasta ahora, hermanos? Es que estamos viendo, ¿verdad? El Espíritu se está moviendo, hermanos, porque tiene que romper con la incredulidad, tiene que romper con la mundanalidad, con la tibieza espiritual de esta iglesia. Pero es porque algunos estamos entendiendo eso y lo estamos pidiendo.
Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo la tentación maestra de Satanás. Palabras de vida del Gran Maestro, página 320. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, atraviesa el corazón del pecador y corta en pedazos el corazón. Cuando la teoría de la verdad es repetida sin que su sagrada influencia se sienta en el alma del orador, no tiene fuerza sobre sus creyentes, sino que es rechazada como si fuera un error, y el predicador echa sobre sí la responsabilidad de la pérdida de esa alma. Uy, tremendo, hermanos. Tremendo. Walk, página 253. Voy a volver a leerlo y terminamos con estos párrafos. Ya voy terminando. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, atraviesa el corazón del pecador y lo corta en pedazos. Cuando la teoría de la verdad es repetida sin que la sagrada influencia se sienta en el alma del orador, no tiene fuerza sobre sus creyentes. Hermano, yo sé que algunos de nosotros predicamos la palabra de Dios. Qué gran responsabilidad tenemos. Nuestras vidas no santificadas van a hacer que muchos se pierdan, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero el orador será el canal por el cual esas personas que están allá sentadas donde estén reciban la palabra, hermanos. No debemos restar prominencia a las verdades especiales que nos han separado del mundo y nos han hecho lo que somos, porque están llenas de intereses eternos. Dios nos ha dado luz acerca de lo que acontecerá ahora, y por la pluma y la viva voz debemos proclamar la verdad al mundo. Pero es la vida de Cristo en el alma, es el principio del amor impartido por el Espíritu Santo, lo único que puede hacer fructificar nuestras palabras. A veces, hermanos, Obreros Evangélicos, página 350. A veces nosotros creemos que somos los que hacemos el trabajo. Gané tantas almas para Cristo. No somos nosotros, hermano. Solamente somos instrumentos en las manos del Espíritu. En esta mañana, querido hermano, quiero invitarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo a que hagamos un examen introspectivo y miremos de qué clase de evangelismo estoy viviendo. ¿De qué clase de evangelio estoy viviendo yo en la vida personal? ¿Es mi Pentecostés o es el Pentecostés de otros? Cuando yo veo una persona que es movida por el Espíritu Santo, ¿la siento? ¿O solamente admiro que es un buen orador, que sabe mucho, que tiene celo por la causa, pero no hay nada más? Yo tengo, hermanos, individualmente que pedir que el Espíritu Santo pueda llenar mi corazón, que el Espíritu Santo pueda vivir en mi vida, que el Espíritu Santo pueda transformar mi ser. No puedo dar de lo que no tengo. Por eso es la deserción en la iglesia. Cuando muchos llegan, algunos solamente movidos por la emoción y no por la comprensión divina del Espíritu en la vida de cada uno. ¿Por qué los pioneros tuvieron tanto éxito, hermanos? Porque fueron hombres de oración, hombres de convicción de que el Espíritu de Dios era el único que movía su vida y el evangelismo que ellos desarrollaban. Hombres que se gastaron y murieron por esta causa. Estamos dispuestos a morir por la causa del Señor, si es preciso. Entonces debemos morir al yo, pidiendo al Espíritu Santo que reine como supremo en nuestra vida y que hoy, hermanos, sea un día más para avanzar en el proceso de la santificación. Que el Señor nos bendiga,
Vamos a orar y vamos a pedir ese anhelo de nuestro corazón ante la presencia de nuestro Dios. Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque tú no nos dejaste huérfanos. Enviaste tu Espíritu para ayudarnos en la travesía final de la historia de esta tierra. Cuanto más se necesita de tu Espíritu Santo, Señor, porque hay más mundanalidad, hay más dureza de corazón, hay más pecado. Y es imposible para nosotros vencer si no te tenemos, oh Espíritu de Dios. Llena nuestras vidas, Señor. Limpia nuestra mente. Redargúyenos de pecado, Señor. Cuando no lo veamos, Señor, muéstranos, por favor, que podamos, Señor, declarar lo que está mal en nuestro corazón y podamos acercarnos a ti, el único capaz de cambiar este corazón imperfecto, difícil y duro. Señor, gracias porque tú dejaste provisión. Y en este día, Señor, queremos crecer en esta provisión. Que nuestra vida, Señor, sea una plegaria continua. Que nuestro corazón sea, Señor, una petición constante hacia ti, oh Padre Celestial, que envíes tu Espíritu para que pueda limpiar nuestras vidas. Que envíes tu Espíritu para que podamos ser salvos y poder llevar a otros, Señor, al arrepentimiento, pero no de una forma solamente, Señor, sino de un principio. Y es el principio del Espíritu en cada vida, Señor, para que ellos puedan perpetuarse en la verdad que ya conocieron y mantenerse firmes hasta cuando tú, Señor, salgas del lugar santísimo y estés dispuesto a venir a rescatarnos de esta inmundicia que es este mundo. Gracias, Señor, por escucharnos. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a mantenernos de parte tuya. Lo pedimos en el nombre precioso, poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.